Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es: usa la autoridad que Dios te ha dado. Dios, a través de la obra de su Hijo Jesucristo, ha traído beneficios para la iglesia. Y esto lo empieza a declarar el apóstol Pablo, cuando le dice a Filemón: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Jesucristo. Filemón 1:6. Hay un bien que Dios ha puesto en nuestra vida. El Pablo está diciéndole a Filemón todo el bien que Dios ha puesto en nosotros. Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo eso Dios lo ha puesto en nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu contiene todas esas bendiciones de Dios. Eso no está en nuestra parte almática, no está en nuestro cuerpo. Estas bendiciones que Dios nos ha suministrado, nos ha dado, se encuentran en nuestro espíritu. Y nosotros, la iglesia, no hemos estado usando aquello que Dios nos ha dado. Y no lo hemos estado usando porque no hemos tenido conocimiento de esa realidad, de estas realidades espirituales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes. Pablo en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dentro de esas bendiciones espirituales está el poder, la autoridad que Dios nos ha dado a la iglesia, la autoridad y poder que ha puesto en cada uno de los creyentes. En Efesios 1:19, 20, el apóstol Pablo habla acerca de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Esa supereminente grandeza de su poder, dice, es para con nosotros los que creemos. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón y lo has reconocido como tu Señor y Salvador, en el acto tú has recibido esa supereminente grandeza de su poder, esa increíble grandeza de su poder. Has recibido esa incomparable grandeza de su poder, porque dice, para con nosotros los que creemos. Solamente esto ha sido suministrado, ha sido dado a los creyentes en Cristo. Dice que este poder es según la operación de su fuerza. En este poder hay una eficacia, hay resultados, porque en ese poder Dios resucitó, dice el texto, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este poder que hemos recibido nosotros, la iglesia, los creyentes, es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Ese es el poder que cada creyente tiene. Ese es el poder que te ha sido suministrado, que te ha sido dado en mérito a Cristo. Ese es el poder de Dios que reside en tu espíritu. Ahí tú lo tienes ahora. Ese poder que está acá hablando el apóstol Pablo es un poder que es eficaz. Tan eficaz es que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Ese es el poder que tú y yo tenemos, pero ese poder está desde el momento que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Ese poder Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros. Jesús, cuando inició su ministerio, Él
En Mateo 10, versículo 1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire que Jesús en su ministerio llama a los 12 discípulos y les da autoridad, pero esta autoridad Dios se los da a ellos para echarlos fuera, los espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el versículo 8 más adelante le dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Esa autoridad les fue conferida, les fue delegada a la iglesia con el propósito de sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Esa es la autoridad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros los creyentes. Todos los creyentes tienen esa autoridad. Pablo le dice a la iglesia que está en Corintios, capítulo 1, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios ya fue dada. La gracia es el regalo de Dios, es toda la suministración de ese favor de Dios que se ha extendido hacia nosotros, la iglesia. Y en ese favor Dios ha puesto todas las bendiciones, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo el bien está ahí, y dentro de esos bienes está la autoridad. Hemos dicho que es una autoridad conferida, es una autoridad delegada, que Dios se lo ha dado a la iglesia y que la iglesia no lo ha estado usando. La iglesia ha estado mirando el poder de Dios, pero no ha estado usando ese poder de Dios. Sí, vemos a través del relato de los evangelios cómo Jesucristo sana enfermos, limpia a los leprosos, resucita muertos y da vista a los ciegos, los sordos oyen, y muchos milagros, señales y prodigios que Dios se manifestó a través del ministerio de Jesucristo. Jesús ahí sanando, haciendo milagros, señales, prodigios, todo eso, y decimos, sí, Jesús es el que tiene el poder, pero este poder y autoridad le ha sido conferida a la iglesia. La iglesia tiene ese poder ahora. Cuando tú entras a la habitación de tu casa y esta habitación está oscura, tú ese momento no llamas a la compañía de luz para decirle que prenda la luz, sino que tú mismo prendes la luz. La compañía de luz genera y suministra esta corriente eléctrica, lo suministra, y eres tú el que tiene que prender la luz en esa habitación oscura. De la misma manera, Dios ya nos ha suministrado, nos ha dado los dones, nos ha dado el poder, la autoridad, pero nosotros tenemos que prender esa luz, nosotros tenemos que usar esa autoridad y poder que Él nos ha dado. Tú tienes que prender la luz, tú tienes que usar esa autoridad y poder. Eso es tu responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Algunos le están suplicando, rogando a Dios para que suelte su poder, lo cual es totalmente contrario al mandato de Jesucristo. Jesús ya ha delegado esta autoridad a la iglesia. Por eso es que hay oraciones que no son contestadas. Tú estás pidiendo a Dios por sanidad, cuando Dios ya, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, Él derramó su sangre preciosa para la salud de nuestro cuerpo, para la sanidad. Por eso dice Pedro: y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, la sanidad ya fue suministrada. Lo que nosotros hacemos es declarar la sanidad sobre cualquier enfermedad que se pueda presentar en alguna persona o en nuestra propia salud.
nosotros declaramos la sanidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tú no estás pidiendo a Dios que haga algo que Él ya lo hizo. Él ya mostró su gracia, su favor fue expresado a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es solamente apropiarnos, tomar lo que ya Dios nos ha dado a través de su gracia. Tú tienes que usar la autoridad y el poder que Dios te ha dado, iglesia. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: someteos, pues, a Dios, y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Una vez más voy a mencionar, dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este someterse a Dios, para algunos, significa ser obedientes a Dios. Y no es porque nosotros no seamos obedientes, pero algunos están hablando que este someterse tiene que ver con obediencia a Dios. Si es que tú no obedeces a Dios, Dios no te va a dar la autoridad. Este someterse a Dios tiene que ver el considerar la palabra de Dios. Tú tienes que tener la palabra de Dios como la autoridad de tu vida. Esa es una forma de someterse a Dios, es el conocimiento que tienes de la palabra, es creer en esa palabra. Esa es una manera de someterse. Dice: someteos a Dios, resistid al diablo. Esta palabra resistir es luchar contra alguien que te ataca. La manifestación de las obras del diablo son conocidas, porque Jesús dijo: el ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El ladrón es la figura del diablo, él viene para robar, matar y destruir. Las obras del diablo son la pobreza, las enfermedades, las dolencias. Todas esas manifestaciones son manifestaciones de las obras del diablo. Y dice que hay que resistirlo, pero lo resistimos con la palabra de Dios. Cuando tú tienes el conocimiento claro de la obra de Cristo, esa es una manera de resistirlo. Cuando tú usas lo que conoces respecto a la obra de Cristo. La obra de Cristo ha sido para beneficio de la iglesia. La obra de Cristo no ha traído pobreza. La obra de Cristo no ha traído enfermedad. La obra de Cristo no ha traído el pecado. La obra de Cristo ha traído salvación, el perdón de nuestros pecados, la justificación, la impartición de justicia. A través de la obra de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Hemos sido unidos a Dios. Tenemos la presencia misma de Dios. Se ha acercado a nosotros, nos ha tomado como su habitación. El Espíritu Santo ha venido a morar a nuestras vidas. Él está morando en cada uno de nosotros. Pero también Cristo no ha dejado a un lado sus atributos, su característica, su poder. Él ha venido con todo a habitar, a morar en cada uno de nuestras vidas. Él está ahí. Entonces resistimos al diablo usando la palabra de Dios. Jesús ahí en el desierto lo resistió al diablo usando la palabra de Dios. Lo resistió y cuando tú lo resistes, el diablo dice: huirá de vosotros. Cuando tú dices por la llaga de Cristo estoy completamente sano, estás resistiéndolo al enemigo. Estás resistiéndolo para que no siga operando y trayendo enfermedad, trayendo males, trayendo pobreza. Tú lo resistes usando la palabra de verdad. Dios te ha dado ese poder para que cambie tu situación. Hay algunos que viven asumiendo un papel de víctimas en su vida. Yo no he tenido buenos recursos económicos,
no he tenido una buena educación, vengo de una etnia y he sido abusada. Entonces, asumen un papel de víctimas que no los ayuda. Tú tienes que entender que Dios te ha dado el poder para cambiar tu situación. Dios a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Pablo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia, la Escritura dice, reinarán en vida. No dice van a reinar después de la muerte, van a reinar en el tiempo milenial. No, está hablando la Escritura de que vamos a reinar en vida. Vamos a reinar sobre la pobreza, sobre las enfermedades, sobre el diablo, sobre las circunstancias, sobre la adversidad. Tú estás llamado para reinar. Por eso es que Dios te ha dado el poder. Dios te ha dado poder. Y cuando tú estás pidiéndole a Dios por la sanidad, Dios no va a contestar, porque te ha dado el poder para que tú puedas usar ese poder para la sanidad. Tú tienes que usar ese poder de Dios para la sanidad, para echar fuera demonios, para levantar muertos, limpiar leprosos, dice la Escritura. Eres tú quien tiene que usar ese poder, no lo va a usar Dios. Por eso es que cuando tú estás diciendo, Señor, sáname, o tócame, tú obra en la sanidad de mi cuerpo, el Señor te va a decir, yo no me puedo retractar, porque yo ya lo hice, yo ya lo dije. Salmo 89, versículo 34, dice así, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no va a olvidar su pacto, ni va a cambiar lo que ha salido de sus labios. Santiago dice, en él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no va a cambiar, Él no se va a retractar. Si Él te ha dado autoridad a ti, Él no va a cambiar eso, hermano. Tú eres el que tienes que usar esa autoridad. Porque si Dios cambiara y dijera, mi hijo o mi hija ha tocado mi corazón y yo soy el que voy a ejercer la autoridad y no ella, y no él, ¿verdad que su palabra Dios lo cambiara? Se destruiría el universo. Porque Hebreos dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios no va a cambiar eso. Dios no va a cambiar lo que Él ha dicho. Por eso es que el texto dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Lo que Dios ha dicho, Él no lo va a cambiar. Si Dios a la iglesia le ha dado esa autoridad y poder, Él no lo va a cambiar. Por eso es que cuando Jesús estuvo en su ministerio, Él pasaba en el campo y vio a lo lejos una higuera. Y esta higuera tenía hojas frondosas y Él dijo, me voy a acercar porque voy a tomar fruto de esta higuera. Y cuando se acercó vio que no había fruto en esta higuera. La higuera, este es un árbol que juntamente con las hojas sale el fruto. O sea, a la vez que salen las hojas también sale el fruto. Pero cuando Jesús fue a ver a esta higuera no tenía el fruto. Entonces Jesús le dijo, jamás coma nadie fruto de ti. O sea, lo maldijo a la higuera. Y siguieron su paso. Los discípulos habían escuchado esta declaración de Jesús. Y al día siguiente, regresando por el mismo camino, Pedro vio que la higuera se había secado desde las raíces. Y le dijo, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y ahí Jesús le enseña el principio del hablar. Le dice, de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 3 veces habla ahí Jesús acerca del hablar, de lo importante que es hablar.
que nosotros tenemos que hablarle a los problemas. Tú tienes que aprender a hablarle a los problemas, pero tienes que hablarle lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo, porque es la palabra de Cristo que vimos en la higuera, cómo fue la eficacia de esta palabra de Cristo que secó a esta higuera. Nosotros a veces le estamos hablando a Dios acerca de nuestros problemas, cuando el texto no dice eso. El texto dice que tenemos que hablarle a los problemas, lo que dice Dios. Eso es distinto. Tú no tienes que hablarle a Dios, decirle, este es mi problema, Señor, ayúdame. Dios te va a decir, esa no es la forma correcta. La forma correcta es que tú le hables al problema, porque dice en Marcos 11:23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. No está diciendo porque cualquiera que dijere a Dios, sino dice porque cualquiera que dijere a este monte. El monte son los problemas. Tú le tienes que hablar a los problemas y le tienes que hablar lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que tenemos que aprender. Si el problema es una enfermedad, tú le tienes que hablar lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en mérito al sacrificio de Cristo, Él cuando derrama su sangre preciosa, eso fue para nuestra sanidad. Por eso es que Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, si veo una enfermedad y tú declaras ese momento, por la llaga de Cristo te declaro sano. Y si es un cáncer, tú en el nombre de Jesús, cáncer, te echo fuera de mi cuerpo, sal ahora. Dios te ha conferido esa autoridad. Dios te ha dado esa autoridad para que tú puedas usarla. Pedro y Juan, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, iban camino al templo llamado La Hermosa. Y ya cerca de llegar al templo, era traído también un cojo de nacimiento. Este cojo de nacimiento lo dejaban cerca del templo para que él pueda pedir limosna. Pero cuando Pedro y Juan se acercaron a este cojo de nacimiento, le dijeron, míranos. Y este cojo de nacimiento los miró a Pedro y a Juan y extendió la mano, pensando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro, ese momento cuando vio este problema de este cojo, de este lisiado de nacimiento, ese momento no oró a Dios. No le dijo, Señor, te pido que tú sanes a este cojo de nacimiento, sino que él usó de la autoridad que Dios ya le había dado y dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dicen, al instante se enderezaron las piernas y empezó a andar. Pedro no habló el problema, no dijo, estás lisiado, vamos a pedirle a Dios que Él envíe su poder y te sane. No, sino que ellos usaron de la autoridad que Dios les había conferido, que Dios les había dado, y en el instante Pedro le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Usaron la autoridad que Dios les había dado. Y esta es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Esta es la autoridad que la iglesia debe usar. Pedro y Juan no oraron ese momento, no pidieron a Dios que los sane. No hay en la escritura de que los ministros, los apóstoles, ellos hayan pedido por sanidad. Ellos ejercieron la autoridad que Dios les había dado. Y esa autoridad que hablamos en Mateo 10:1, Jesús dice, llamó a sus 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que dice la escritura. Y ellos sabían que habían recibido autoridad. Ellos tenían conocimiento que la autoridad les había sido conferida, les había sido dada, y usaron esa autoridad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, la iglesia, que usemos la autoridad que Él nos ha dado. Hay un poder en esa autoridad, cierto, porque esto viene de Dios, esto no viene de los hombres. Mire que nosotros por sí mismos no podríamos
ni resucitar a un mosquito, ¿verdad, hermanos? Esto viene de Dios. Esto solamente es un don divino que Dios se lo ha dado a la iglesia. Por eso es que Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, sin el Señor nada podemos hacer. Nosotros usamos la autoridad que Él nos ha dado, pero es una autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, le ha dado a cada creyente para que pueda usarlo. Ellos no hablaron el problema, usaron la autoridad, sabían qué es lo que tenía, porque no solamente sabía Pedro y Juan que ellos tenían la autoridad, también sabían que adicionalmente tenían algo más. Tenían el nombre de Jesús. Por eso es que dijeron: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esa es la autoridad que nosotros tenemos, y también tenemos el nombre de Jesús para usar. Tú no puedes estar suplicando, rogándole a Dios para que Él suelte su poder, lo cual es totalmente contrario al mandato de Jesucristo. Cuando se presenta un obstáculo en el camino o un problema, tú tienes que hablarle directamente al problema lo que Dios dice. Amén. Damos nuevamente gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido escuchar esta reflexión de la palabra de Dios. Si por primera vez tú estás escuchando esta palabra y deseas que Cristo venga a tu vida, tiene que ver con una relación con Dios. Si tú quieres tener una relación con Dios, te voy a guiar en una oración. Ahí donde estás, repite: Señor Jesús, este día te hago el Señor de mi vida. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Te invito a que entres a mi vida. Gracias porque este día tú me has hecho hijo tuyo, hija tuya. Y te pido, Señor, que me guíes a partir de este día y yo pueda conocerte más a través de tu palabra. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por el perdón de mis pecados. Y si tienes un problema de salud, el Señor también quiere mostrarte ese favor, ¿no? De impartirte la sanidad a tu cuerpo. Solamente ahí donde estás, y recibo mi sanidad en el nombre de Jesús. Cuando esté mencionando tu problema de salud, tú di: recibo ahora la sanidad para mi cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Señor, te pido estos momentos, aquellos que tienen problemas en sus funciones cerebrales, Señor, en la comprensión del lenguaje, en la articulación del lenguaje, en la visión, en la audición, problemas de hemiplegia, paraplegia, cuadraplegia, Señor, en el nombre de Jesús, sean nuevamente restituidos sus neuronas de su cerebro. Y declaramos la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Problemas del hígado, los riñones, declaramos la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Problemas emocionales, problemas de ansiedad, depresión, lo echo fuera ahora en el nombre precioso de Jesús. Echamos fuera esos problemas de inestabilidad emocional, problemas de sus riñones. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Problemas de audición, Señor, tú restaura el yunque, el estribo de su aparato auditivo, Señor. Declaramos nuevamente sean abiertos en el nombre precioso de Jesús. Señor, problemas en la sangre, problemas, Señor, en el corazón, declaramos la sanidad en el nombre precioso de Jesús. Señor, te agradecemos una vez más, oramos agradeciéndote en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por la sanidad, Señor. Hemos orado en el nombre tuyo. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.